Hola, soy Adriana Vergara. Bienvenidos a Conexión Divergente, un espacio donde hablamos de muchos temas que nos invitan a replantearnos esto que consideramos normalidad. Bueno, gente linda, hoy les tengo una invitada que llevaba esperándola mucho tiempo. Yo sé que les va a encantar todo lo que nos tiene para decir. Estamos hoy con la doctora María Paz Gómez. Ella es psicóloga, es doctora en educación especial, académica, investigadora, mejor dicho, ella ha hecho de todo en esta vida. Tiene también una consultora que se llama Alta Capacidad Consultores, ¿verdad? En Chile. Ujú. Y me gustaría un poco, María Paz, que nos cuentes un poquito quién eres, qué necesitamos saber de ti para estas personas que te están escuchando. Bueno, primero que todo, gracias Adriana por la invitación, encantada. Por fin estamos juntas acá. Em, bueno, como bien decías, yo soy psicóloga, me he especializado desde la investigación, desde la academia. Hice mi doctorado en educación especial en Estados Unidos, con particular foco en altas capacidades y hemos participado junto con otros colegas también en varios proyectos de investigación acá en Chile, en el área tanto de la doble excepcionalidad de género, y ahora último estamos también trabajando un proyecto en precocidad con los más pequeños. También tengo dos hijas de 7 y 12 años, también con altas capacidades. Así que, o por un lado trabajo con el tema, otro lado vivo, vivencio a diario también las altas capacidades. Aquí también en casa, una niña de 13 años, entonces te entiendo, increíble. Mira, me parecen tan importantes esos dos temas. Vamos a ver, yo sé que tenemos poquito tiempo, si podemos dar como una mirada básica, una mirada de pronto así, abuelo de pájaro, una pincelada sobre el tema de doble excepcionalidad y la parte de género me parece importantísima porque muchísimas de nuestras niñas pasan desapercibidas, diagnosticadas equivocadamente con trastornos de aprendizaje o del neurodesarrollo, cuando realmente son unas altas capacidades las que puede haber ahí detrás, o una doble excepcionalidad. Entonces, para los que nos están escuchando, cuéntanos así de manera muy básica y muy global qué es la doble excepcionalidad o la múltiple Y por excepcionalidad, porque supuesto. también puede haber más, ¿no? Sí, sí, bueno, hoy en día, claro, se habla de varios términos y han ido como mutando, yo creo, cambiando a través del tiempo. Igual sigue siendo como el más fuerte, quizás el más conocido, la doble excepcionalidad o 2E, que es más Ujú. fácil, más cortito. Sí. Y la 2E hace referencia a la presencia conjunta, ¿verdad? Por un lado, la alta capacidad, entendida como este potencial, que se puede presentar como, ¿no es cierto?, habilidades intelectuales superiores a la media, también un potencial creativo y en otras áreas del conocimiento, en conjunto con otra necesidad, condición o neurodivergencia, ya que pueden ser diversas, ¿no? En Chile nosotros nos hemos enfocado al estudio de la alta capacidad en combinación o en conjunción con el TDAH, ¿verdad? El autismo, pero podría ser otros fenómenos, como por ejemplo una condición, eh, como por ejemplo Stephen Hawking, ¿no? Con alguna condición física, alguna discapacidad en torno a lo físico, Otros y trastornos del después, aprendizaje, ¿no? Como y otros trastornos. dislexia, apraxia, calculia. Exacto, dislexia, apraxia, justamente. Y por otro lado, también a veces se habla de excepcionalidad cuando ya le agregamos otro elemento que también, como en esta perspectiva más de interseccional que se le llama, ¿no? Como de se junta, se combina todo. Cuando hay otras condiciones que tienen que ver, por ejemplo, con minorías étnicas, raciales, con minorías más del ámbito sexo genérico en el fondo. Entonces también ahí entramos a hablar como algo, un fenómeno más global y más complejo también. Ok, perfecto, qué interesante. Mira, te hago una pregunta porque es algo que he leído y que sé que se está debatiendo. Tener un diagnóstico a nivel de salud mental también se está incluyendo dentro de estas múltiples excepcionales o doble excepcionalidad, por ejemplo, una depresión, una Así es, bipolaridad, una ansiedad. sí, así es también. También se está considerando como parte de.
¿no? Sobre todo que son condiciones a veces también parte de, ¿no? Parte de la identidad, algo que permanece a través del tiempo y por lo tanto es importante como no obviarla. Perfecto, me encanta eso. Mire, con el tema de la doble excepcionalidad, algo que yo estoy segura que tú también lo ves mucho, pero lo veo mucho con las familias que de pronto nos llegan a nosotros buscando ayuda, es este camino que se hace tan tortuoso y tan difícil. En algunos de Mm, nuestros países es más difícil que en otros, de venir sintiendo que sus hijos son brillantes, que son capaces, que son talentosos, pero constantemente están recibiendo diagnósticos desde, por ejemplo, trastornos del aprendizaje o desde el neurodesarrollo y no incluyen toda esta parte de las altas capacidades. Entonces, por ejemplo, te dicen tu hijo tiene autismo, tu hijo tiene TDAH, pero se elimina este factor de la mm, alta capacidad. Pero las familias saben que hay algo distinto y te dicen, pero es que yo sé que él es brillante y sumaba desde que tenía 3 años y leía desde que tenía 2 años y yo no me quiero quedar solamente con este diagnóstico. ¿Qué indicadores o de alguna manera qué puede mostrarle una familia que su nene puede tener altas capacidades además de un diagnóstico? Porque puede haber las dos, por supuesto. ujú. Sí, bueno, yo creo que hay que mencionar dos cosas en lo que tú dices. Por un lado, claro, pueden haber diagnósticos erróneos, ¿no? Mal encaminados hacia neurodivergencias que no lo son, que eso también lo vemos harto. Ujú, Entonces, como no sabemos qué es lo que estamos viendo, me refiero a profesionales de otras áreas o que no se manejan, no saben, le ponemos un rótulo inmediatamente que podría ir hacia una neurodivergencia que no es. Pero también existe la posibilidad de que sí sea, efectivamente. Y tal como tú dices, pasa lo que vemos, sobre todo a nivel escolar muchas veces, ujú. es que a lo que se le da prioridad, a lo que se tiene que remediar, ¿no? Lo que tiene que ser tratado. En el fondo, resuelto, por así decirlo de alguna forma. Entonces, todo va a lo remedial, ¿verdad? Hacia esta necesidad de apoyo, hacia brindar los recursos que se requieren para eso, pero nos olvidamos completamente, como tú dices, se cancela, o sea, de alguna forma, la alta capacidad y en el fondo también eso tiene consecuencias, ¿no? En la autoestima, el no reconocerlo, el no verlo, el no relevarlo va a tener consecuencias en esos niños que saben que pueden en otras áreas, que a lo mejor algunas no y otras sí, que saben que pueden ir más rápido porque se les niega esa posibilidad. O sea, si ya las altas capacidades son invisibilizadas, yo creo que en el caso, lamentablemente, de la 2D Es se doblemente. agudiza un poco más. Sí, así Ujú. es. Además, perdóname que te Entonces, interrumpa, pero me parece súper importante subrayar algo que estás diciendo y es, si yo centro mi atención, por ejemplo, en hacer acomodaciones para el TDAH, para el TEA, para lo que yo considere que es lo prioritario, eliminando las altas capacidades, no estoy generando intervenciones que realmente den resultados porque a largo plazo tampoco estoy dando lo que necesitan las altas capacidades. Perdóname que te interrumpí. no, no, pero es totalmente cierto. Pasan dos cosas que yo hemos mirado, sobre todo también a través de la investigación. Por ejemplo, los apoyos que se dan como remediales para abordar la necesidad, ¿verdad? Educativa, por así decirlo, de repente no son tampoco tan adecuados porque los niños no los encuentran mucho sentido, tampoco es como un apoyo diferencial, pero no desafiante. Entonces es como los niños no enganchan mucho y no les sirven también. Eso por una parte. Y Ujú. por otro lado, claro, estamos olvidando la alta capacidad, no nos estamos reforzando esa parte, no estamos reconociendo y por lo tanto queda totalmente cojo. Esto queda como desigual. Sí, sabes, yo siento Y a eso un veces cuando poquito, pasa esto es como, no sé, supongamos que alguien necesita una prótesis de pierna, ¿sí? Y llegan al médico y le dan una prótesis de mano, ok, te están dando claro. algo, pero no es lo que necesitas. Entonces, qué importante saber que de verdad los apoyos tienen que ser de acuerdo al perfil del niño y que si tiene altas capacidades, tiene que incluir el perfil de las altas capacidades y sus necesidades. Perdóname, a ver, ¿sigue? Exacto, no, no, pero está bien, está bien. Es súper interesante esa analogía que haces tú. Y por otro lado, claro, tenemos a la familia, un tema que tú decías que me gustaría volver a mencionar, que la familia sabe, ve, em, vieron tempranamente, no sé, que el niño de repente escribía, que sabía contar, que
estaba leyendo a lo mejor de manera autodidacta, pero nunca le pusieron un nombre, ¿no? Ni nadie les ayudó a ponerle nombre. Pero esa intuición, esa perspectiva como más de intuitiva, esa corazonada, ¿no es cierto?, que ve, que siente a la familia, hay que hacerle mucho caso. Yo siempre soy muy defensora de eso, y que las familias en el fondo, por ejemplo, si ya en la primera infancia, que sé yo, han visto estas señales como más de precocidad, que después permanecen en el tiempo, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el habla, más desarrollada, más avanzada, o a lo mejor tiene que ver con lo numérico, a lo mejor en intereses, donde van desarrollando intereses como específicos y mucho más, de manera mucho más profunda, y manejan, no sé, una cantidad de información impresionante sobre, no sé, los hoyos negros, por decir algo. Entonces, hacer caso a eso, y en el fondo un poco presionar, ya sea quien corresponda, o buscar quien les pueda dar esa mirada un poco más amplia y que incluya finalmente la alta capacidad. Qué maravilla. Mira, ya que hago un llamado a los profesionales que nos escuchan, no solamente maestros, sino psicólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos. Y es, yo, bueno, yo sé, Chile, cada país es muy distinto, pero es algo que he visto a veces un poquito generalizado en nuestro Latinoamérica y es como ser toderos, ¿no? Entonces, yo evalúo de todo, pero por favor, necesitamos capacitarnos, necesitamos actualizarnos y yo siento que a veces fallamos un poquito, y corrígeme si me equivoco, en que no estamos haciendo evaluaciones integrales y no estamos haciendo evaluación diferencial o de comorbilidades. Y a veces yo recibo evaluaciones de personas que me buscan en donde lo único que se aplica es un WISC o una prueba de inteligencia. Entonces, el llamado es hacer evaluaciones integrales y entender que evaluar altas capacidades o TDAH o autismo implica hacer una evaluación integral y una evaluación global, precisamente para que no se nos escapen estas pistitas que nos van diciendo aquí hay algo más, ¿sí? Entonces, no sé si de pronto frente a esto puedas darle algún consejo o a los profesionales que hacen este tipo de evaluaciones para que no siga pasando esto que nos llegan evaluaciones cojas, como dices tú, ¿no? Sí, yo creo que hay que tener una mirada como bien, o sea, salirse un poco de lo tradicional, quizás una mirada mucho más amplia, más inclusiva o más, no sé, estamos muy acostumbrados a de repente a estar muy apegados. Voy a hacerlo, la asociación con lo clásico que, por ejemplo, el CI, ¿no? Ujú, Entonces, ¿qué nos entregan los números? ¿Qué nos dicen? Y como muy apegado a lo que nos muestran, así como, y vemos eso, pero uno tiene, por ejemplo, algo muy importante de mencionar, que los estudiantes, los niños, niñas, jóvenes, con doble excepcionalidad, no rinden de la mejor forma ni en los instrumentos, muchas veces, ni en lo escolar. ujú, ujú, Entonces, por ejemplo, en lo escolar vamos a tener a lo mejor calificaciones, promedios que no son lo habitual, o a lo mejor notas, calificaciones que son muy dispares. Tenemos una muy alta, una muy baja, una muy alta, o sea, verbal, excelente, nota máxima, por decirlo, calificación máxima, y otra así muy baja. Entonces, o el niño también tiene un promedio, fluctúan en hay, la misma materia porque están enmascarando. A a veces veces la es misma, un niño que saca un 10 un exacto, día y en el siguiente test se sacó 4 y uno dice, pero ¿cómo es posible que de aquí a allá claro. y después vuelve a subir? Ajá. Y esa es un poco la perplejidad que le da a los docentes, ¿no? Como que de repente no entiendan cómo puede ser esto, porque también tenemos muy asociado aún, aunque no lo queramos, muy asociado a las altas capacidades del rendimiento académico. Entonces dice como, ¿cómo? Si no puede, o es un niño promedio, o cómo no les calza. Y también pasa que muchas veces no conocen el término, ¿no? No conocen la condición de alta capacidad. Entonces, es un poco ahí como ampliar esa mirada, ser un poco más flexible y ver que efectivamente pueden producirse estos polos en el rendimiento, el desempeño, y tenemos que ser capaces de mirarlo, de reconocerlo y también de brindar ciertos ajustes que no son tan difíciles. Por ejemplo, algo que veíamos un tiempo atrás cuando vinieron algunas académicas de Estados Unidos a Chile, es que muchos niños con 2E sufren muchísimo con tomar apuntes, ¿no? Escribir en clases. La escritura, per se, digamos, se les dificulta mucho, es más lenta, qué sé yo. Entonces, uno podría algo como que permitir que el niño, por ejemplo, trajera una tablet, poder digitar.
en fondo y no tener que usar lápiz para escribir, sobre todo cuando ya son cursos mayores, ¿no? Son pequeñas adecuaciones que uno puede ir haciendo y no forzar tanto lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a hacer, que realmente estamos como que sabemos que la escritura es importante, pero a veces como que forzamos demasiado ciertas conductas dentro de la clase, como que También tienen que para la ocurrir, evaluación, ¿no? Hay niños que de sobre pronto todo para, claro, evaluarlos verbalmente, hacer un examen oral puede ser mucho más exacto, efectivo para saber si tiene las capacidades o si ha adquirido el conocimiento en vez de sentarlo a escribir. Si tenemos un niño con dislexia, esa dislexia va a impedir que veamos si realmente puede o no dar el rendimiento que necesita, ¿no? Qué importante. exacto. Sí, ajá, súper. Tú me estabas hablando, Y, ay, perdóname, dime, perdón, sí, sí. dime, No, termina. no te iba a decir de los profesionales, por otro lado. De aquellos que están en procesos de identificación, de evaluación, que pueden ser psicólogos, neuropsicólogos, etcétera. Y también hay que ampliar la mirada. Es muy importante porque a veces, lo mismo que en lo escolar se ve en los instrumentos, a veces son muy fluctuantes las puntuaciones, por ejemplo. Y eso, por ejemplo, voy a volver al tema del CI, que es algo que se usa mucho, que no es ideal para nada, yo no soy defensora. Eh, por ejemplo, que el CI total, que es el total que nos entrega el instrumento, muchas veces se ve impactado, desciende de manera muy notoria cuando hay doble excepcionalidad porque hay puntajes tan discrepantes que al final afectan ese puntaje total final. Entonces tenemos que salirnos un poco de ahí, ir a mirar por de repente su varia de los test, qué resultados nos entregan, de repente también recurrir a otro tipo de escala secundaria, en el caso del WIS, u otro tipo de instrumento. ¿Ya? O a lo mejor vamos a tener que incorporar instrumentos no verbales que nos permitan también detectar altas capacidades, vamos a tener que agregar a lo mejor instrumentos de creatividad. Em, Tenemos que hacer esa apertura, tenemos que también incorporar la visión de la familia, esa parte más cualitativa, porque insisto, o sea, no es el rendimiento esperado ni tradicional en el caso de la 2E, entonces tiene que ser un especialista que pueda tener esa amplitud de interpretar bien y no quedarse exactamente como adherir a lo que se ve de buenas a primeras, por así decirlo. Y a lo que desde lo que tradicionalmente conocemos como inteligencia, ¿no? Porque las altas capacidades son Ujú. un número. Yo sé que tú tienes creo que un artículo que se llama así o un post. Después lo voy a poner en Sí, sí. redes sociales. Porque qué importante esto, mira. Y yo también siento que es importante para los profesionales, sobre todo que estamos como muy apegados a usar el WISC como la herramienta básica y elemental. Hay muchas otras, sí, hay muchas otras escalas que pueden también ayudarnos a triangular, a corroborar, pero también fijarnos en la memoria de trabajo, en la velocidad de procesamiento, como dices tú, si los puntajes varían demasiado entre una puntuación y en otra, Mm, tenemos ese mm. perfil homogéneo que esperamos ir un poquito más allá, profundizar, evaluar, ampliar, pero sobre todo, por favor, actualizarnos. Si nosotros vamos a evaluar altas capacidades, necesitamos saber evaluar altas capacidades y necesitamos saber lo mínimo de doble excepcionalidad, porque si no, caemos en la trampita de creer que evaluar alta capacidad es pasar un test de inteligencia ya, y eso no es evaluar alta capacidad. Bueno, otra cosa Exacto. súper importante que es que yo te quiero sacar el jugo, María Paz, porque llevo esperándote y manejas tantos temas tan importantes. Es esta parte de género, de las niñas. Quiero que hablemos de las niñas, de las mujeres. Y esta enorme dificultad que no solamente la vemos reflejada en las altas capacidades, sino también en el TDAH, en el autismo, y es que no nos identifican. Y te digo no nos porque yo me incluyo ahí, o sea, yo tengo una identificación, un diagnóstico de TDAH a los 43 años, siendo psicóloga, sabiendo de esto. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil identificar que nuestras niñas tienen altas capacidades, doble excepcionalidad, autismo, TDAH? ¿Qué pasa con este tema del género? Uy, ahí me tocaste la fibra. Bueno, El de eso tema que se trata. me encanta. Sí, aparte, bueno, tengo dos niñas también. Y claro, mucho tiene que ver con la socialización, con el género, con los estereotipos, con las expectativas que tenemos de conductuales de las niñas. Entonces, hay varios fenómenos ahí que se van
Uno puede ir mirando, por ejemplo, yo también me identifico mucho con TDAH. Lo que se ve, por ejemplo, es que es al final mucho enmascaramiento, ¿no? Ujú. Y como que se viera más, no sé, como más fuerte, más agudizado en el caso de las mujeres. Eh, Tienden a, ¿no es cierto?, a quedarse más quietas, muchas veces pasan como por chicas que son más tímidas, en el caso del autismo puede ser, ¿verdad? O que aprenden a ser como más, aprender la norma social también de manera más eficiente en ocasiones. Y por lo tanto, y bueno, y lo que ocurre con las altas capacidades también, y se ve cada vez más temprano, es esta, no sé, como no Cállate, te ves mostrar, bonita. claro, No, calladita te ves bonita, exactamente, y esconder mucho, esconder, no mostrar, tanto en lo emocional, no mostrarse muy intensa, porque una niña no puede ser tan así una bomba de emociones, ¿no? Tiene que mantenerse siempre muy, muy cauta, muy recatada, y por otro lado tampoco mostrar las habilidades intelectuales, ¿no? ujú. Entonces tenemos niñas que un poco se van ocultando, se van apagando, no siempre van mostrando todo el potencial que tienen, y tampoco se los van reforzando mucho. Desde la casa probablemente sí, tenemos que tener cuidado en fondo qué tipo de refuerzos también se dan, cómo se dan. Eh, y en el colegio como que pasan por la buena alumna, ¿no? Buena estudiante. Aquí en Chile usamos el término matea, Ya. que es como la que estudia mucho, la que le va bien, la que hace todo, la que... Decimos pila, ser pila, ajá, la pila, pila, las pilas. la pila. Entonces la pila es como, bueno, el deber ser de una niña en el colegio. Entonces sus altas capacidades finalmente no son reconocidas como debiesen, sino que es como casi, bueno, sí, claro, por supuesto, buena alumna, nada más. Mira qué interesante, Y todo muy... esto de los patrones culturales son súper limitantes también, porque claro, el niño que tiene de pronto una doble excepcionalidad, un TDAH o tiene un perfil de buscador de esas sensaciones siendo altas capacidades, chiquito, se mueve mucho, se sube, entonces, es que así son los niños, ¿no? Pero la niña que hace Exacto. eso es que es malcriada, ¿cierto? Y es que hay que hacer algo para que no sea, porque es que las niñas no pueden moverse así, y las niñas no deberían moverse tanto. Y cómo empezamos a realmente integrar estos patrones tan limitantes desde edades tan tempranas, ¿no? Creer que hay juguetes para niños y para niñas, ¿cierto? Yo siempre digo que no hay juguetos y juguetas, hay juguetes, ¿sí? Claro. El juego de niños y el juego de niñas. Entonces empezamos a limitar y hay otra limitación que aquí sí quiero, por favor, cualquier cosa, cualquier variedad que diga María Paz, me dices, Adriana, estás equivocada. Pero también tenemos en nuestra psicología esta tradición en que las herramientas fueron diseñadas por hombres y muchas veces testeadas, evaluadas y los baremos hechos por hombres y para hombres, ¿sí? Y esta hasta hace muy Exacto. poco que hemos empezado a entender que hay que incluir toda esta mirada de género también en esto, ¿no? Entonces, sí, bueno, no metamos esto, pero el patriarcado. Sí, hay que culparlo. No. Em, pero sí, yo estoy súper de acuerdo. De hecho, si uno mira así como hacia atrás, bien atrás, todos los instrumentos de inteligencia, los primeros test, Binet, etcétera, fueron, el foco eran hombres blancos y adinerados, por lo demás, ¿no? De Ujú, una clase social alta. Entonces, todos esos sesgos, de alguna otra forma, claro, nosotros decimos ahora como sociedad hemos evolucionado mucho, hemos cambiado, ¿no? Pero de alguna u otra forma todavía seguimos con esa herencia, yo creo, de esos sesgos, en las mediciones, bueno, en todo. Pero una de las partes, claro, como dices tú, son las mediciones, de cómo estamos mirando ujú. a niñas, por ejemplo, que podría ser de múltiples formas, en múltiples habilidades también, porque las niñas, no olvidemos que también tienden a mostrar habilidades en muchas áreas diferentes. Yes. Mira, y aquí tocas otro tema que, bueno, perdónenme, esto es el TDAH, pero es que tú vas hablando y se me van abriendo un millón de ideas porque todo lo que dices es interesante. Pero qué importante también estos sesgos, cómo limitan a muchos niños y niñas que pueden tener un enorme potencial, pero que vienen de estratos socioeconómicos de vulnerabilidad
y en donde nosotros esperamos que rindan y escriban como el niño que ha recibido una educación privilegiada, ¿cierto? Y a veces perdemos esta oportunidad de identificación de este talento sencillamente porque estamos utilizando tal vez un acercamiento muy tradicional de la evaluación y no tenemos esta capacidad de mirar o de utilizar o de ser flexibles con las pruebas que utilizamos y con la evaluación que hacemos, ¿no? Entonces, como nosotros los profesionales también limitamos a veces a los niños desde una evaluación sesgada, inadecuada, ¿sí? Acá le doy mucho palo Sí, a mis colegas, pero es que a veces uno recibe unas evaluaciones que uno dice, no, ¿cómo no han visto al niño que tienen enfrente? Y esto que está en el papel no coincide con el niño que dicen que vive en casa y con el niño que los profesores dicen que tienen en el aula. Y es una enorme responsabilidad la nuestra. Esto sí es un llamado a la responsabilidad de entender que ese papel que nosotros entregamos puede ser determinante para la vida de un niño o de una niña, ¿no? Entonces, una responsabilidad enorme este tema de evaluar y generar informes. sí, por supuesto, por supuesto. No sé, yo hago un llamado también a los profesionales como a no quedarse con lo que tienen. Si de repente uno puede consultar quizás a otros colegas, porque uno ve informes que realmente a veces dan ganas de llorar y que la alta capacidad o lo que sea que se está midiendo, me refiero de la forma que se esté midiendo la alta capacidad, está ahí y grita y llora y no se reconoce, no se dice, porque no se sabe también, hay mucho desconocimiento. Mira, frente a esto yo quiero aquí nombrar un poquito la herramienta maravillosa que han sacado ustedes en Chile, que es, yo la vivo entregando a todo el mundo, espero, pues está de libre distribución, ¿cierto? Que son los manuales que han sacado en Docé, ¿verdad? Y, Ujú. y bueno, les voy a poner el link en la descripción. En la descripción, por favor, vayan porque van a estar los datos de María Paz, van a estar los datos de su consultora, van a estar los datos de Doce, en donde hay manuales para padres, para profesores, para profesionales y en donde hay mucha información. No nos quedemos con lo que nos enseñaron en la universidad. En serio, no es suficiente. Tenemos que ir un poquito más allá. Bueno, me encanta eso. Y María Paz, volviendo un poquito al tema de los papás, porque estamos hablando de los profesionales, ¿qué recomendación le das a esta familia que recibe este informe súper limitante en donde ellos dicen, este no es mi hijo, ¿sí? Esto está limitando a mi hijo. ¿Qué puede hacer una familia? ¿Cuáles pasos puede seguir? ¿Qué le recomiendas hacer para poder darle voz a ese niño real que ellos conocen que tiene este talento y que necesita ser reconocido? Ay, sí, no deja de ser complejo, ¿no? Porque tampoco le podemos, las familias no son millonarias, no tienen así como, los procesos de identificación generalmente no son caros. Ujú. Eh, entonces, claro, como decirle, ya haga todo de nuevo, por ejemplo, que es una posibilidad, en todo caso, es una posibilidad. O bien también lo que a mí como consultora, como profesional, muchas veces hago es hacer una relectura. Ok. Pedir a alguien, por ejemplo, que sepa y que mire los informes y que pueda hacer una relectura de esto, teniendo, por ejemplo, los puntajes, etcétera. Creo que todo eso también es bastante válido. Como en medicina, pedir una segunda opinión, ¿verdad? Que Ujú. lo hacemos muchas veces. Esto también se puede como homologar en este caso. Y la aplicación de un instrumento, si uno sabe que está bien hecho, uno confía, yo tiendo a confiar en los profesionales que le hicieron bien, en el fondo, pero es otra mirada que uno puede dar de ciertos contagios. O bien también lo otro que se puede hacer es complementar, que también, según mi experiencia hago, es bien solamente con un WISC, por ejemplo, y a veces no nos da la información suficiente, que es la medición del CI en la edad, ¿verdad?, escolar. Entonces, incorporemos un par de instrumentos más para mirar más allá, ¿no? Incorporemos a lo mejor más una entrevista más profunda con la familia, porque a veces, no sé, lo clásico que se hace en psicología, que tú sabes, una anamnesis, puede Ujú. ser muy, muy tradicional, ¿no? Lo clásico que se pregunta, pero a lo mejor nos faltaron otras preguntas que eran más orientadas a ver este desarrollo, por ejemplo, cognitivo más temprano, Toda la parte precoz, eh, precocidad, la de falsa precocidad, años. justamente. Y no. Entonces, de repente hay que intencionar ciertas preguntas. Y en ese sentido, muchas veces los manuales que hemos hecho,
Y otro tipo de material que hemos generado o de las cosas que hablamos es que es poder, en el fondo, desde una mirada bien amplia, no quedarse con estas visiones muy clásicas, sino que en el fondo es expandir, ya sea desde cómo, qué cosas le preguntamos a los padres, o también hay muchos cuestionarios de disponibilidad gratuita que uno no puede, por ejemplo, como las escalas de Renzulli, por ejemplo, me estoy acordando ahora. Uno pudiese pasar rápidamente con los padres, ¿no es cierto? Y que también nos permiten identificar características de la alta capacidad desde temprana edad. Y así, o sea, no nos podemos, insisto, no podemos así como esta forma muy reduccionista de ver la evaluación, sino que lo que se puede hacer es, insisto, segundas opiniones o complementos de lo Ujú. que se hizo. Mira, me parece tan importante este tema de los complementos, porque como dices tú, es cierto, puede que se haya hecho una aplicación adecuada de un Whisk y si tenemos la información ahí, nosotros podemos hacer esta relectura desde otros lugares, ¿verdad? Entonces, para las familias que nos escuchan, si sienten que su hijo no ha sido adecuadamente identificado, evaluado, busquen una segunda opinión. También pidan las credenciales de esa persona con quien están pidiendo una Ujú, segunda opinión. A veces los padres les da un poquito de pena, como que pena desde lo que ujú. ya no es vergüenza, ¿sí? Como vergüenza de decir, Exacto, yo, ¿quién soy para decirle? Pero pregunten, ¿tú dónde has estudiado? ¿Qué credenciales tienes? ¿Tienes experiencia en altas capacidades? Porque ustedes están pagando por un servicio y tienen derecho a saber si esta persona es la idónea, ¿sí? Así como lo hacemos con el médico. Nosotros no nos vamos a ir a un especialista sin estar seguros de que es especialista en eso, ¿sí? Igual con el por psicólogo. supuesto. Pueden preguntar, ¿tú tienes especialización en altas capacidades, experiencia que has hecho? Y llevar todos los informes que tengan. Esto es importante porque a veces uno recibe, mira, incluso a veces uno puede, no sé si a ti te pase, pero a mí, por ejemplo, todo lo que son evaluaciones de terapia ocupacional, me dan un montón de información, porque ahí puede haber temas sensoriales, puede haber una cantidad de Exacto. información que además también es más común que envíen a hacer una evaluación de terapia ocupacional, por lo menos en Ecuador, en Colombia, cuando hay temas comportamentales que a veces se asocian con altas capacidades, con autismo, con TDAH, porque lo reducen al comportamiento y entonces mandan al terapeuta ocupacional. Entonces, todos esos informes valen, el del terapeuta ocupacional, el del fonoaudiólogo, el terapeuta del lenguaje, todo, traigan todo porque eso va sumando y son como fichitas del rompecabezas para entender ese perfil de ese niño y poder generar de pronto un informe. Además, también pensar para qué es un informe, porque a veces yo recibo unos informes de 58 páginas que no dicen nada. Claro. ¿Para qué es un informe? Un informe es un mapa que me permita leerlo y yo diga, esto necesita este niño, para esto es bueno este niño y en esto tiene dificultad este niño. ¿Sí? Que te dé ese mapa de ruta de cómo tú como adulto puedes ayudar a este niño a que desarrolle su talento y a que logre explotar su potencial independiente del diagnóstico que haya. ¿Sí? Entonces también pensar para qué evaluamos y para qué hacemos un informe. Y un informe bueno para ustedes como padres, se lo digo como mamá, no como psicóloga, es ese informe que ustedes leen y ustedes dicen, ah, por esto es que hace esto, ah, por eso es que le va mal en el colegio, que les permita encontrar respuestas frente a sus hijos, ¿sí? María Paz, es increíble, se nos acabó el tiempo. Yo a ti te quisiera tener aquí 10 horas seguidas. Se pasa volando, po. Increíble. Mira, yo solamente quiero agradecerte de verdad por haberme dado el chance de tenerte aquí. Tú eres una súper profesional. Me encanta todo lo que haces. Por favor, gente linda, vayan a la descripción, visiten las páginas, revisen todo lo que tiene María Paz para ofrecernos. Y así como para cerrar. ¿Qué quieres decirle a las familias de estas niñas de pronto que no están siendo identificadas o a las familias de estos niños y niñas con doble excepcionalidad que se sienten así como perdidos y no encuentran respuestas? Así una pildorita que tú les lances como para hacer un cierre. Sí, bueno, siempre confiar primero en lo que ellos ven, en lo que hablábamos antes, ¿no? En su intuición, siempre es 99,9 certera. Ya, eso primero que todo. Y segundo, ¿verdad? Siempre ver que hay una respuesta. Yo sé que hay papás que sufren mucho porque van, no,
pasan por muchos profesionales e instituciones. Y de repente, si es que se adentran dentro del mundo de las altas capacidades o doble excepcionalidad y sienten que por ahí va el camino, no tengan miedo de decir sí, efectivamente, y buscar profesionales que sean idóneos, como decías tú, Adriana, y no tener miedo, ¿no? De preguntar su experiencia, entre otras cosas. Ujú. Eso por una parte. No dejen de reforzar, porque muchas veces también a nivel de casa, no pasa solamente en la escuela, en la casa también, que de repente es como, todo es machacar, diríamos en chileno, como insistir con resolver el tema de la dificultad. También está el talento hay que valorarlo, hay que quererlo, hay que apreciarlo y que brille, porque muchas veces los niños 2E no está brillando como tiene que hacerlo. Ujú. Y por último, las niñas, me encantaría decir que es algo que siempre digo en todas las charlas y cosas, es que no solo es lo mismo, también necesitamos que verlas brillar y para eso una de las cosas más importantes, más aparte de reconocer sus altas capacidades, es reforzar esas habilidades por sobre otras que estamos acostumbradas a hacerlo en niñas. La belleza física, la ternura, em, lo amorosa que pueden ser, sino que también reforcémoslas y con nombre y apellido, que son niñas brillantes, capaces y que pueden lograr mucho. Oye, qué importante eso, ¿cierto? Ujú. Porque a los niños siempre les estamos diciendo, wow, qué pilas, qué valiente, qué increíble. Y a las niñas, qué linda. Ay, qué guapa, Ujú, ujú. qué Exacto. Siempre simpática, qué simpática, qué esa bonita, qué muñeca, qué princesa. de muñeca tan pilas. Eso, Qué guapa una y princesa creativa con que altas es. capacidades. Exacto, me encanta. Bueno, María Paz, muchísimas gracias. Recuerden, María Paz, doctora María Paz Gómez, la encuentran en su consultora Altas Capacidades Consultores, ¿cierto? En Chile. Vamos a poner los Ujú. datos si quieren saber, van a estar en la descripción, por favor, vayan allá, va a estar la página web, van a estar los datos de contacto. Te agradezco muchísimo, María Paz, no solamente por darnos el espacio acá, sino por el trabajo que haces por las niñas y por los niños y por la doble excepcionalidad y por las familias que por fin encuentran una respuesta y se sienten visibilizadas gracias a estos trabajos que hacen personas como tú. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias a ti, Adriana. y Un gracias placer a estar todos. acá contigo. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Chao, chao. Espero que este contenido te haya sido de utilidad. Comparte, difunde, comenta y no te olvides de seguirme para no perderte lo que viene.